Entonces, vamos a Moodle. Aquí estamos en la presentación de Moodle. Voy a ir un poquito más atrás acá estamos en el curso, ¿no es cierto? Y recordarles, ¿no es cierto?, que comenzaríamos a trabajar la unidad número 2, donde vamos a tocar distintos temas como aplicar técnicas, estándares y herramientas de seguridad informática para el desarrollo de uso de software seguro en la red. En general siempre estamos tratando de determinar que el desarrollo de software tenga algún grado de seguridad. Ese es el enfoque que se le da a esta asignatura, ¿ya? Más que el de muchas veces tener técnicas defensivas o técnicas de ataque frente a algún ciberdelito, ¿no? Lo que estamos buscando es proteger el desarrollo del software con algunos lineamientos generales. En esa lógica es que vamos a empezar a hablar de la criptografía. Y es por eso que al final, bueno, a mí me aparecen varios otros documentos que tengo acá, ustedes deberían aparecerles muchos menos, pero al final de la unidad hay un documento que se llama Evolución de los sistemas criptográficos. Y ahí hay una historia que va contando el por qué se fue encriptando y destaca solamente el inicio, ¿eh? Solamente el inicio y entender esto. Dejen ver si esta es la parte que nos permite hacer el inicio. No es la intro. Acá. Bueno, dice esta parte así. En la antigüedad las cosas estaban muy claras. Solo el príncipe, el rey, el César, el dictador, o llámese como se llame el mandatario en el poder, era capaz de mantener un sistema de mensajeros, recaderos o embajadores. En el fondo, los que se comunicaban, los que tenían acceso a la información, era un grupo pequeño y habitualmente era la clase gobernante. Bueno, no sé si habrá cambiado mucho eso, ¿eh? No sé si habrá cambiado mucho. Nosotros queremos creer que sí, queremos creer que tenemos la información, que estamos informados, ¿no es cierto? Y que sabemos lo que está pasando. Por supuesto, lo más probable es que en algún grado cierta información se siga manejando como se manejaba en la antigüedad. ¿Ya? No nos llega al común de la gente. Se sigue manejando arriba en esa esfera de poder, ¿ya? Pero si hacemos la similitud con el comienzo de los tiempos, habían otros factores, ¿ya? Para empezar, aparte de poder tener financiar ese sistema, no estaba la posibilidad de que todos supieran escribir. No había alfabetización y por más que te pasara un mensaje por tus manos, ¿no es cierto?, no podías entender o codificar lo que ahí estaba en ese mensaje. Entonces, si lo llevamos a la antigüedad, como lo dice ahí y como vamos a partir acá en nuestra presentación, lo vamos a simplificar un poquito, pero repito, le hago la invitación a que lea la evolución de los sistemas criptográficos o de criptoanálisis ahí en ese documento, ¿ya? Evolución de los sistemas criptográficos, ¿ya? En algunos momentos yo me voy a referir a esos temas durante la presentación que vamos a ver hoy día, ¿ya? Y entender, ¿no es cierto?, que en este caso la criptografía no es algo nuevo, como ustedes ya lo habrán visto en algún momento de la historia, lo más probable, sino que es bastante antiguo. Tanto que, como muchas cosas que nosotros tenemos que retroceder a los tiempos de los imperios, del imperio griego, del imperio romano, de los que tenemos registro. Posiblemente, quizás se pudo haber hecho mucho antes, pero no hay un registro que lo demuestre. Entonces, algunos conceptos ahí básicos, como dicen, y algunos algoritmos que vamos a ir mirando, donde ustedes van a hacer algunos laboratorios entre medio de esta unidad, ya sería más o menos lo siguiente. Bueno, ahí se distinguen alrededor de 3 términos. Lo primero sería la criptología. La criptología se conoce como el arte y la ciencia de diseñar y quebrar códigos secretos. ¿Ah? Entonces muchas veces se va a hablar de la criptología. La criptografía, que también es una variante, se asocia al diseño de códigos secretos. Y el criptoanálisis es el quiebre de los códigos secretos.
Entonces ahí es como esta, la separamos en dos partes, ¿no es cierto? La que crea los códigos y la que descifra los códigos. Y en general, cripto se utiliza como sinónimo de todos los anteriores, ¿ya? El concepto cripto. Entonces, nosotros habitualmente vamos a hablar de encriptar y desencriptar, que también estaría haciendo una similitud a lo que estamos viendo aquí. Bueno, pregunto, o sea, este tema es bien interesante y no sé si alguna vez intentaron encriptar sus mensajes de alguna forma. Me refiero en la niñez, en la adolescencia, ya previo a la universidad. Pregunto, no sé, ¿alguien usó o conoció el jerigoncio, por ejemplo? ¿Nadie lo conoció? Sí, yo sí. La canción, ¿no? Ah, sí, no la conozco la canción del jerigoncio. Manuel lo conoció. ¿Alguien puede explicar en qué Sí. consistía el jerigoncio? Ya que estamos aquí y se me nota ahí, se me cae el carnet, ¿no es cierto? A mí, pero a ver, ¿qué entiende por jerigoncio? ¿Qué es lo que es el jerigoncio? Me acuerdo que a cierta letra, si no me equivoco, son las vocales, se le agrega eh, una P. Ya, es Sí, es como como. upolapa, Claro. ¿sí? el- Claro, todas las mi, palabras mi- se le... ¿Ya? mi Dale, papá no. y mi hermana lo manejan al revés y al derecho. Yo Así. nunca he podido, pero sí lo entiendo, pero nunca lo he podido hacer. Bueno, ahí un poco la idea de que el mensaje en claro, le vamos a llamar el mensaje original, ¿no es cierto? Se encripta muchas veces colocándole a veces otro agregado. Y el jerigoncio, como bien dice Manuel, y lo explica, consiste en agregar una sílaba a la, digamos, a la sílaba original, que se le agrega la P y la misma vocal. Entonces ahí cuando uno quiere decir hola, decía opolapa, ¿ya? Y el que codificaba entendía que la última sílaba de cada palabra se tenía que sacar. Ya, hasta ahí llego yo nomás, no manejo tan ágil el jerigoncio, pero ahí se usaba esa idea. Y por eso digo, o sea, siempre ha estado por ahí presente. Y como si leyeron un poquito, habla de que esto viene de los griegos que usaban algo así como un báculo, ¿sí? ¿Ubica los báculos? ¿Sí? Gandalf, por ahí. ¿Ah? Estos báculos, ¿no es cierto?, tenían la gracia de que eran un sistema para encriptar. Y el chiste era el siguiente, en este bastón, ¿no es cierto?, que tenía una cierta, digamos, elemento como eh, octagonal en la punta muchas veces, se enrollaba una cinta, ¿ya? Y esa cinta se escribía. De hecho, se lo voy a mostrar porque es más fácil verlo gráficamente. Y esa cinta que se escribía, eh, uno escribía la cinta, digamos, y luego enviaba la cinta, pero al sacarla del báculo, eh, era un papel que no tenía ninguna secuencia, no tenía ningún sentido. Hasta que yo lo colocaba en un báculo de las mismas características y de la misma estructura que la original. Ya voy a volver atrás a buscar el documento. Espérenme un poquito. Ahí vamos a abrirlo en una nueva ventana. A ver si lo pillo. Ya. Veámoslo en vivo y en directo, ya que estamos en esta parte. Ahí está. ¿Ya? Entonces, en realidad se llama Excitala. No sé si la vieron antes. Tenía esta forma, ¿no es cierto?, que tenía 8 lados, ¿ya? Tenía un tamaño estándar, ¿no es cierto? Entonces, se enrollaba la cinta y se escribía el mensaje. Entonces, esta cinta se saca y el que no tiene este molde, digámoslo así, en teoría le cuesta leer el mensaje. Esos fueron uno de los primeros sistemas que había para encriptar, en este caso, los mensajes. Y ahí, la canción es re vieja, ya, ahí vamos a ver la canción en algún momento, ahí, gracias, la vamos a dejar por ahí para ver el tema. Entonces, ahí está, pues, ahí está el inicio, ahí está también el concepto, ojo con esto, del báculo y el poder, ¿no es cierto? Siempre el báculo está ahí presente, siempre representando el poder, porque al mismo tiempo eran las personas que recibían estos mensajes y podían
muchas veces conocer antes que otro un cierto determinada información, y al manejarla tenían poder, por supuesto. Ya, después de esto, para ir más rapidito, en el contexto sigue los griegos y los romanos, ¿ya? Que también fueron encriptando sus mensajes por un tema, en este caso, más de gobierno, más militar, para poder enviar mensajes a, en este caso, a capitanes, generales, bueno, aliados políticos que también se tienen, ¿no? Entonces, los primeros sistemas de mensajería eran humanos, ¿sí? Entonces, yo mandaba el mensaje con un mensajero, ¿ya? Y inicialmente era de palabra, era de voz. ¿Cuál era el problema de ese sistema? Que se podía interceptar, ¿no es cierto? Ojo con eso, que si el mensajero va a pie caminando, y si yo le transmitía el mensaje a ese mensajero, yo lo tomaba, ¿no es cierto? Y me hacía del mensaje. ¿Cómo? Invitándolo amablemente a que me dijera cuál era el mensaje que llevaba hacia el otro extremo. Y si la amabilidad no era suficiente, por supuesto, imagino que había algunos métodos de que él dijera qué mensaje llevaba. Así que en ese momento, cuando ya se volvió, podemos decir, vulnerable el sistema de mensajería humana, empezaron a tratar de encriptar el mensaje. Entonces ahora el mensajero ya no conocía de boca el mensaje, sino que lo llevaba en, no voy a decir en papel, porque no había papel, ¿no es cierto? Lo llevaba en papiro, en cuero, lo que correspondiera, pero aunque se lo quitaran, en teoría no podías descifrarlo, a menos que tuvieran lo necesario para hacerlo. Ya, ahí está la idea. En el caso de la criptografía hay algunos supuestos básicos. ¿Ya? Lo primero es entender de que el sistema es completamente conocido por el atacante. O sea, si alguien va a tratar de vulnerarte, lo más probable es que conozca el algoritmo con el que tú cifraste. Porque ocultar el algoritmo no es tan sencillo, porque él podría encontrar la lógica y tener algo similar. La fuerza de la criptografía en realidad está en la llave con el que yo cifré el mensaje. Y como dice ahí, y esto se mantiene hasta la actualidad, ¿no es cierto? Hoy día en la actualidad los algoritmos no son secretos. Vamos a ver cómo el estándar actual de criptografía o de encriptación es conocido por todo, y uno puede encontrar el algoritmo de cómo se cifra un determinado conjunto de bits, y es público, ¿ya? Pero la gracia está en la llave. Este es algo así como el principio de Karshap, si no me equivoco por ahí en la pronunciación. Dice, la experiencia nos ha demostrado que los algoritmos secretos son débiles cuando son expuestos. O sea, si el algoritmo es descubierto por algún, hoy día porque se obtiene el código, porque se logra entender la lógica, es fácil de conseguir, pero el secreto en realidad nunca, digamos, está en la clave. Entonces dice, un algoritmo secreto nunca pertenece en secreto, es mejor encontrar la debilidad antes, y con eso asegurarnos de que la clave no va a ser descifrada. De ahí viene el tema de las contraseñas. El otro día Felipe en otra asignatura nos estuvo dando algunos tips, no sé si está Felipe por ahí. No lo veo. Pero dentro de lo que nos contaba y lo que estuve investigando, era que una contraseña que tenía ñes era más difícil de descifrar que las que no lo tenían. Vamos a ver si eso tiene bastante asidero hoy día en lo que vamos a ir analizando. Bien, avanzo un poquito, ya no, en el imperio sigo todavía así, en el imperio romano, este es el cifrado de César, ¿ya? César, cuando tenía que enviar un mensaje, y luego de lo que yo les contaba, de que sus mensajeros eran interceptados, de que se les podía, digamos, solicitar el mensaje amable o no mente,
empezó a cifrar. Y él inventó, o al menos esa es la evidencia, por el método que lleva su nombre, y le llaman el cifrado César a esto. Yo tengo el abecedario acá, ¿no es cierto? Y él generó un desplazamiento. A este desplazamiento se le conoce como la llave. Este desplazamiento está en llave 3 porque él reemplaza la letra desplazando 3 posiciones, ¿no es cierto?, la letra actual. Entonces la A la desplaza 1, 2, 3 y esta la reemplaza por la A. Y así sucesivamente. Es como si corriera esto, toma todo lo que está acá y lo coloca acá, ¿no es cierto? Y estas que están aquí, que quedaron desfasadas, las coloca al final. Entonces, si yo quiero escribir hola en el alfabeto de César, ¿no es cierto? Vamos a escribir hola aquí. ¿Ya? Ahí está mi pizarra. Ya, quiero escribir hola. ¿Cuál sería la letra para escribir hola en el cifrado de César? ¿Con qué empiezo? Con la E. ¿Con la E? Con la K. Con la K, ¿no es cierto? O sea, vengo acá, busco la Claro, H, sí, con la K. ¿sí? Y escribo K, busco la O, escribo R, ¿no es cierto? Busco la L, escribo O, busco la A y escribo D. Entonces, ese era el mensaje que mandaba César, ¿no es cierto? Y el que al otro lado estaba, y tenía que saber la llave, podía descifrarlo. ¿Sí? Entonces, a ese se le conoce como cifrado de César. Y vamos a trabajar un ratito en un archivo que trabaja esta parte del cifrado. ¿Ya? ¿Hasta ahí algún comentario, pregunta, algo que quieran agregar o aportar? Profe, yo quería preguntar, ¿para qué se usa este cifrado? ¿O para qué se usó en un principio? Era efectivamente, como te digo, para ocultar el mensaje, para que otros no se enteraran de lo que yo estaba, digamos, comunicando a un tercero. En estos fines eran temas de guerra, temas políticos, no sé, yo le avisaba a un aliado, por ejemplo, que mañana a las 12 del día atacábamos. ¿Sí? Recuerda que no podía llamarlo por celular, ¿no es cierto? Y voy a mandar un correo electrónico. Entonces, le mandaba mensajero. Y ese mensajero, al comienzo, llevaba el mensaje, repito, por voz, por palabra. Le decía, oiga, ¿sabe que el jefe dijo que mañana a las 12 atacábamos? Pero a medida que fue interceptado y a ese le apretaban el cuello y ahí le decían ahí qué es lo que estaba pasando, el mensaje se tergiversaba, no llegaba o podía ser cambiado. Entonces, para proteger el mensaje, ya no se lo decían al mensajero, le decían, tome, lleve esto a destino. Y el mensajero llevaba esto así, este código lo llevaba ahí, sin saber cuál era la llave, por supuesto, solo sabía el destino, que la llave era un desplazamiento de 3. ¿Sí? No sé si te queda un poquito más claro o más gráfico para qué se usaba. Sí, profe, gracias. Vale, vale. Entonces, aquí hay varias cosas cuando uno encripta, ¿no? Primero, no hay espacio en blanco. ¿Por qué no hay espacio en blanco? ¿Qué cree usted? A ver. Porque se puede llegar a un patrón de diseño como para las palabras, para saber cuánto de Exactamente, largo las palabras y las exactamente. frases que se forman. Claramente, si yo pongo espacio, le voy dando pie al otro para que empiece a identificar que hasta aquí es una palabra, y si es un inicio de mensaje, él podría entender de que lo primero es un saludo, ¿no? Entonces, si tiene 4, en este caso, caracteres, podría tratar de identificar a qué se refiere. Entonces, generalmente ustedes van a ver que el cifrado va todo junto nada más, sin espacio en blanco. ¿Ya? Ahí está, pues ahí yo, ¿qué es lo que puse? ¿Qué es lo que le agregué ahí al cifrado? ¿Cómo? ¿Cierto? Hola, ¿cómo? Falta, estás, ¿no es cierto? Por el momento, si se dan cuenta, no hay tilde, no hay puntos, no hay otros símbolos, solamente está el abecedario. Que este abecedario, ¿no es cierto?, no tiene ñ, ¿ya?
que es lo que hace un rato mencionaba con lo que hablábamos de las claves. Y bueno, la verdad es que la ñ es producto de los latinos, ¿no es cierto? Y claro, si tiene ñ, podría pasar de largo la palabra, me podría quedar ahí a medio descifrar nada más. Ya, sigo entonces. Creo que me van entendiendo la idea de lo que ellos hacían en este cifrado que era en papel. Ahí está el texto cifrado, ya con clave 3, desplazamiento 3, y podríamos ahí buscar qué es lo que dice, ¿no es cierto? Empieza con una L, sigue con una U, ¿no es cierto? Etcétera. Ahí les voy a dejar el tiempo ahí. De hecho, más abajo está descifrado, sí. Pero lo que me interesa es que sepan cómo cifrarlo y descifrarlo. Bueno, al poco andar, se imaginarán que como todo, se supo la clave, ¿no es cierto? Ya no era secreto, ¿no es cierto? Y ya todos sabían, bueno, se supo que en realidad había que desplazar en 3 y se podía tener la clave. Entonces, aquí comenzaron las variantes. César se dio cuenta que podía desplazar no solamente en 3, sino que podía desplazar, ¿no es cierto?, en distintos números el abecedario. Entonces uno podía hacer, encriptar con clave 7, con clave 10, con clave 11, con clave 2, etc. Entonces, el trabajo era que había que ir probando clave por clave para descifrar. Si yo quería interceptar el mensaje. No se tenía la herramienta que se tiene ahora, por supuesto, y repito, no se conocía el lenguaje por todas las personas. O sea, ciertas personas podían entender lo que estaba pasando ahí. Antes de decir que antes del alfabeto, antes del lenguaje, ¿no es cierto? También se encriptaba por símbolos, ¿ya? Pero era más difícil todavía porque había que conocer los símbolos que representaban algo. Ya, ahí hay otro encriptado, en este caso, si no me equivoco, déjenme ver, esto está en clave 3 todavía, ¿no es cierto? La V es la S es la P, el mensaje ahí es algo como Bob Esponja, pantalones cuadrados, ¿sí? Así viene ahí el ejemplo del libro en este caso. Ya, entonces, murciélago. Ahí Abraham nos cuenta sobre un cifrado para niños. Abraham, ¿quieres decir algo sobre murciélago? Sí, ese juego se utiliza ¿Ya? en los scouts mucho, el murciélago. El murciélago se reemplaza la M por el 0 y ¿Ya? así sucesivamente por la cantidad de letras que tiene. Y se va Ah, reemplazando es un alfabeto numérico de palabras. perfecto. Sí, me hace recordar que también había un momento en que las vocales se reemplazaban por números, ¿no es cierto? Que sería un hola ahí cifrando las vocales. El 4 sería la O, el 1 sería la A. Existen múltiples sistemas de cifrado, ¿ya? Alfanumérico, como dice ahí Abraham, ¿ya? Y lo importante va por ahí, entender de que esto no es nuevo, se puede generar y que hoy día afortunadamente estamos, bueno, no sé si afortunadamente, ¿eh? En realidad nos tocó vivir en esta era donde hoy día la tecnología nos ayuda a hacer esto y nos da algún grado de seguridad también respecto al tema. Ya, para terminar con el tema de César, ya, ahí tenemos un desplazamiento de 7, tengo un desplazamiento de 7 con César. ¿Ya? Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ver, 2, 4, 6, 7. Entonces la A la reemplazo por el siguiente. Ahí está, H, I, todo lo demás. Después de la Z sigue lo que se desplazó y se convierte en un nuevo código descifrado con llave 7. ¿Ok? Ya, sigo. Bueno, si lo llevamos ahora al criptoanálisis, ¿no es cierto? Dice, una sustitución simple, desplace por n, es usada, ¿no es cierto? Pero la llave es desconocida. Si sabemos que esto está cifrado por desplazamiento,
¿Ya? ¿Cómo encuentro la llave? Dice ahí. Se supone que el alfabeto tiene ahí 27 letras, si no me equivoco. 26, 27 ahí, déjame ver, porque en inglés va cambiando un poquito. Pero dice que solo hay 26 llaves. 26, y tienes que probarlas todas. Entonces, según esto, luego de probarlo, se pueden dar cuenta que la llave es 4. En un ratito ustedes van a hacer un ejercicio de esto también y van a probar y van a buscar la llave correspondiente. ¿Ya? Pero lo importante es que el criptoanálisis en este caso, ¿no es cierto?, pareciera no ser tan difícil, ¿ya? Pero probar todas las combinaciones igual tiene un costo, ¿no? Que aparece por acá y más o menos esa es la cantidad de llaves que podrían haber. 2 elevado a 82, 2 elevado a 88 llaves posibles. Entonces, en general, como dice ahí, una llave simple de sustitución puede ser cualquier permutación de letras. O sea, a lo mejor ya no van en orden, se puede hacer otros tipos de cambio, y ahí ya la posibilidad que tengo con un alfabeto de 26 caracteres es ese, ¿ya? Que es altísimo. ¿Ya? Entonces, hoy día ya sabemos que las contraseñas que tienen una cantidad reducida de caracteres son más fáciles de vulnerar porque se hacen todas las pruebas, ¿no? Se hacen todas las pruebas y hoy día ya no las hacen los humanos, sino que las hacen las máquinas. Y las máquinas pueden demorar días, horas, meses, años en encontrar una llave. Y ahí viene el tema. Hoy día una llave, voy a dar un número de 16 bits, ¿ya? Podría demorar 2 años en descifrarse, pero a medida que la tecnología avanza, tenemos mayor nivel de cómputo, en unos años esa clave podría demorar 2 semanas en ser descifrada. Entonces, las claves que hoy día aparecen que son invulnerables, en un par de años más lo van a hacer. Entonces, por eso hay que cada vez ir actualizando, mejorando las claves, mejorando la seguridad, ya que el nivel de cómputo aumenta y permite hacer cosas que hasta antes no se podían realizar. O por lo menos en esta vida no alcanzábamos nosotros a verla. Podría demorar años en descifrarse. Listo. No sé si se entiende lo de César o si se requiere algún otro detalle. Ya, ahí tenemos otro. Todo bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Otro criptoanálisis. Dice, sabemos que se usa permutación de letras. Aquí se cambiaron algunas letras. Se cambiaron, permutación de letras. Entonces dice, pero no se sabe, no, perdón, pero no se usa necesariamente un desplazamiento de n números. Encontrar la llave para el siguiente texto cifrado. Entonces hay que empezar a ver y hacer los cambios necesarios para poder encontrar ahí la llave. A muchos les puede gustar esto, a muchos les puede decir, a ver, desafiar, y otros van a decir, en realidad no la encontré, unos 2 o 3 intentos y se acabó. Ese era el afán que tenía esto, ¿no? Desmotivar al que quería o tenía la intención, ¿no es cierto?, de saber lo que decía ahí. ¿Sí? ¿Alguien ya encontró lo que hizo, no? Les va a tomar un tiempo, ¿cierto? Ya. Entonces, para eso, como dice aquí, podemos hacer algo más inteligente. Desde una cierta época, que lo menciona ahí el documento, si no me equivoco, de la Edad Moderna, empezaron a haber estadísticas. Entonces, la estadística dice acá cuáles son las letras que más se repiten. ¿Ya? Esto es en inglés, por supuesto. Entonces, con estadísticas se podría entender que en el idioma inglés, el tradicional, sin cifrar, la letra que más se repite, por ejemplo, es la E. Entonces, si yo voy al texto y lo analizo estadísticamente y encuentro una letra que más se repite, puedo probar
cambiándola por la que más se repite en el lenguaje de origen. Y así sucesivamente. Pruebo la que más se repite en ese texto y la cambio por una E, por ejemplo. Pruebo la segunda que más se repite y la cambio por la letra correspondiente. Y así, la tercera, la cuarta, la quinta, etc. Y trato de ver si es que hay alguna similitud respecto al tema. Ahí está el criptoanálisis que se está haciendo, ¿ya? Y analizar el mensaje usando la siguiente estadística en este caso. O sea, ustedes tendrían que ir viendo ahí que la frecuencia con que se repitieron las letras son estas, ¿ya? 26 veces se repitió la B, 21 veces se repitió la A, etc. ¿Ya? Si lo toman con el que está arriba, con el inglés, ¿ya? Podrían sacar un patrón y tratar de ver que el mensaje se podría descifrar estadísticamente. Entonces, esas más o menos serían un poco las primeras técnicas que se usaron de criptoanálisis. Repito, hacer esto inicialmente era todo a manito, ¿no es cierto? Contar hoy día es mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil hacer toda esta pega y, por supuesto, por eso hay otros sistemas que encriptan. Solamente destacar eso. O sea, se puede pasar al criptoanálisis mediante la estadística de la frecuencia de palabras. Para cerrar esta historia, o para cerrar esta parte, ¿ya? Decir algo. El método de César, ¿ya? El método de César, que tenía una cantidad de corrimiento, ¿no es cierto? El corrimiento era de 3 y tuvo la gracia y la fortaleza del sistema de que yo podía cambiar la llave. ¿Ya? Podía cambiar la llave. ¿Ya? Entonces yo decía, ya, hoy día voy a encriptar con clave 3 y había que hacer traspasos. Después, mañana voy a encriptar con la clave 15. Pasado mañana toca la clave 23. ¿Ya? Y curiosamente, hay otro método que se basó en este, que es de reemplazo, que es el método de Augusto, ¿ya? Otro emperador romano, ¿no es cierto? Augusto. Y Augusto tenía la particularidad que cambiaba la letra por la siguiente. ¿Sí? Quiero hacer solo ese hincapié acá. Voy a volver un poquito atrás para ver el abecedario. ¿Ya? Augusto cambiaba la letra por la siguiente. O sea, para él la A era la B era la C, etc. ¿Sí? Las cambiaba. Entonces, si quiero escribir hola en Augusto, voy a mirar el abecedario, ¿cómo escribiría hola? Digamos, según Augusto. Según Augusto sería así. La H sería la I, la O sería la P, ¿sí? La L sería la M, ¿ya? Y la A sería la B. Para Augusto ese era hola. ¿Se entiende? Ahí me perdí un poco, profe. Ok, Patricio. Repito, César hacía un corrimiento de 2, de 3, de 100, X corría todo el abecedario. ¿Ya? Augusto lo que hacía era cambiar la letra por la siguiente. Solo por la siguiente. Entonces, repito, la A era la B era la C, etc. Es como un desplazamiento de 1, si lo queremos ver así. Si yo coloco todo esto acá, sería desplazamiento de 1. Usaba el desplazamiento de 1. ¿Ya? Y así escribía sus mensajes. Ojo que había que escribirlo primero, llamamos en claro, ¿no es cierto? Y luego alguien tenía que traducirlo a este cifrado. Y aquí viene la pregunta, o lo curioso del tema. El método de César, ¿no es cierto?, es mucho más seguro que el de Augusto, porque yo puedo cambiar la llave. Le puedo decir desplacen 3, desplacen 5, desplacen 8, etc. En cambio, el método de Augusto es un desplazamiento de 1. Pero, curiosamente, según lo que muestran los textos, era más usado el de Augusto que el de César. ¿Por qué será? ¿Qué creen ustedes? Era más fácil de desencriptar el de Augusto, porque era solamente un desplazamiento de 1, supongo. Porque podía matar al emisario y se perdía la llave. La llave, pero es que mira, la llave no la lleva el emisario, ¿eh? Ojo con eso. El emisario solo lleva el mensaje. La llave está en los extremos. ¿Sí?
va más o menos por el lado que decía Patricio, que era más fácil, yo diría, no desencriptar, porque yo quisiera que fuera difícil desencriptar. Pero va por lo primero, era más fácil encriptar. Entonces, el que escribía el mensaje no tenía que hacer tanto corrimiento o tenía que hacer mucho trabajo, era más fácil para él, seguramente, encriptar con un corrimiento de 1. Entonces, se usaba más porque si yo decía corrimiento de 7 y de 15, había que hacer las tablas. Todo. Entonces, curiosamente se usó más el de Augusto, siendo más seguro el de César. Bueno, hay una curiosidad nomás a la causa, que a veces pareciera que el más seguro de todo, el más complejo, debería ser el estándar. Pero generalmente las personas a veces no nos adecuamos a los estándares por lo complejo que pueden ser. ¿Ya? Bien, quiero detenerme acá con esto y quiero que empecemos a cerrar la idea de que el criptoanálisis, cuando ya comienza con la estadística, ¿no es cierto? Y cuando ya usted puede determinar que puede haber un cierto patrón en el mensaje, ya podría intentar al menos ciertas partes del mensaje descifrarla y sacar una cierta coherencia y secuencia. Si logra eso, va a descubrir el mensaje. ¿Ya? Y ahí lo invito a mirarlo ahí, a tratar de hacer ahí el ajuste con las letras. ¿Ya? Toma un tiempito, pero se puede hacer. Va a estar en inglés, pero se podría hacer. Así que quiero detenerme acá y pasarle un archivo que necesito que trabajen, ¿ya? Y que lo hagan en su rato autónomo. Déjenme buscar el archivo para que trabajen en él. Bueno, también vamos a tener en esta unidad una tarea, ¿no es cierto?, que van a hacer en algún lenguaje de programación, donde van a encriptar el mensaje, se lo van a enviar a un compañero, y ese compañero va a ser el único que va a tener la llave. Y con esa llave va a poder descifrar el mensaje. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Quizás sea mañana, ¿no es cierto?, o la próxima semana, pero estamos ya cerca de eso. En un instante mientras busco el archivo. Segundo semestre. Ya. Entonces. Estoy en busca, en un instante. Ya, a ver. Yo les voy a pasar un texto cifrado que ustedes lo van a descifrar con este archivo. Les voy a mostrar lo que les voy a pasar. Ya, este es el archivo que les voy a subir ahora a intranet, ¿ya? Que está con la lógica de el cifrado de César. Entonces, aquí yo lo tengo hecho con 5 claves, ¿sí? Con 5 claves, y por supuesto hay que hacer las demás claves. Entonces, acá está el cifrar,
Entonces, lo que está haciendo aquí el cifrar es que lo que yo escribo acá arriba aparece acá abajo cifrado en la clave 1, 2, 3, 4, etc. ¿Ya? Por ahora todo trabaja en mayúscula, ¿ya? Entonces yo pongo, por ejemplo, perdón, una por una. Mayúscula, dije, mayúscula. Hoy, ¿no es cierto? Es miércoles. ¿Ya? Entonces, este es mi mensaje, recuerden que no lleva espacios, ¿cierto? Y yo lo puedo mandar con la clave que elija. Ya, voy a usar clave 5. Y mando este mensaje a el destino. El destino tiene que tener más o menos la misma idea, saber que la clave es 5, o podría tener todas las claves para descifrar el mensaje. Entonces aquí, ¿no es cierto? Pego el mensaje en el descifrar. Algo pasa, un segundito. Dejen pegarlo por pegado especial. Ahí sí. Ahí es un tema de Excel, ¿cierto? O sea, yo quise pegar el mensaje que está acá, asumo el tema, digamos, pero si ustedes lo ven, hay unas funciones de buscar B acá, que están detrás de la pega, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando yo pegué la función al otro lado. Yo tengo que copiar el mensaje y pegarlo aquí por valor, para que queden las letras acá arriba, no la función. Entonces, cuando quedan las letras acá arriba, ¿no es cierto? El algoritmo que está acá, porque hay un algoritmo nomás, ¿no es cierto? Hace la transformación, pues toma el mensaje y lo transforma a todas las claves. Y acá, en la clave 5, si se dan cuenta, encontró el mensaje original. ¿Sí? ¿Lo logran ver o no? Sí, profe. Sí. Ya, entonces yo le voy a subir este mensajito, o sea, perdón, este archivo, que se llama clave simple, y les voy a dejar un mensaje cifrado en alguna de las claves, ¿no es cierto? Y ustedes van a determinar ahí cuál es la clave y cuál es el mensaje. Completando, por supuesto, la idea. Aquí la idea, si yo quiero hacer la clave 6, tendré que agregar una hojita, ¿no es cierto?, que sea la clave 6, que tenga el desplazamiento correspondiente y así sucesivamente. Miren, aquí está el desplazamiento en clave 1. ¿Sí? Esta es la palabra, este es el original, el abecedario, ¿ya? Y acá está el, ¿no es cierto?, el desplazamiento. Y así sucesivamente. Este es el 2, aquí está el abecedario original, y ahí está el desplazamiento en clave 2. ¿Sí? Sigo, clave 3, el original, C3, la clave, desplazamiento. ¿Sí? Faltan 20 y tantas hojas más, ¿no? ¿Cierto? Es lo que creo que vamos haciendo y que se puede hacer, muy sencillo, no se requiere ni siquiera un lenguaje de programación inicialmente, para poder hacer un cifrado simple. Ya, subo esto y le envío mi mensaje. ¿Alguna consulta? ¿Algo que agregar? ¿No? ¿Sí? Ya, chiquillos. Entonces, los dejo trabajando en la hora autónoma en esto, realícenlo. La idea es que mañana lo conversemos el mensaje y cada uno de ustedes pueda subir su archivo, ¿no es cierto?, en un espacio que voy a crear para entrega de lo que sería una actividad en clase. Si no hay ningún comentario, en honor al tiempo, voy a dejar hasta acá, ¿no es cierto? Y en Moodle van a encontrar, debajito de la presentación de hoy, van a encontrar una entrega que se va a llamar clave, ¿ya? Donde va a estar el archivo también para que lo puedan descargar. ¿Escucho algún comentario?
Profe, ¿el mensaje oculto va a estar dentro de la clave de 1.5 o va a estar, puede ser cualquiera? No lo sé. Mm, Ese es el tema. No sé cuál es el mensaje. ¿Ya? Y ustedes van a tener que ver qué clave es y descifrarla. ok. ¿Ya? Ya, subo el archivito para que ustedes lo tengan ahí, claro, y hagámoslo de inmediato para que ustedes lo vean, que quedó ahí. Voy a sacar acá para verlo mejor. Esta es la unidad número 2. Entonces, sería el concepto de laboratorio. Sí, ya. Voy a habilitar ahí le vamos a llamar laboratorio a este tipo de trabajo en clase. ¿Ya? Entonces va a aparecer como laboratorio 1. ¿Ya? Y ahí deberían ustedes ver laboratorio 1, cifrado simple. Cuéntenme si está habilitado. Sí, profe, ya se habilitó ya. Ya se habilitó. Entonces aquí hay un PDF que acompaña. Ah, no, este es el que van a hacer después. Dame un segundo, a ver. Sí, este es el que van a hacer después. Este es el que van a hacer después. Ya, no importa, lo voy a dejar ahí habilitado. Habla de encriptar y desencriptar con una API, ¿no es cierto? Sí, Entonces, debería haber otro laboratorio más uno. Ya, ahí debería haber un laboratorio 1 que dice clave simple, donde hay un Excel. Verifíquenlo, por favor. Voy a ocultar el otro para que no genere confusiones. Y un laboratorio 1 solito, laboratorio 1. Entonces ahí está el Excel. Tengo que cambiar la entrega. Voy a quedar para el viernes. ¿Cómo estamos el viernes? Primero. Ya. 1 de octubre. Ya, estimados, voy a dejar hasta acá la grabación, entendiendo que estoy un poco pasadito. ¿Ya? Y implementen el sistema y les voy a mandar un mensajito por la misma plataforma Moodle, la palabra cifrada que necesito que actualicen. Mientras tanto pueden ir implementando el sistema con lo que está ahí. Ya, guardo. Bien, detengo la grabación. Hasta aquí quedamos con la sesión de hoy día. Mañana vamos a continuar hablando sobre temas de cifrado y descifrado. Muchas gracias. Me voy a ir a la oficina virtual unos minutitos. Ahí tengo que hablar con Max y si alguien tiene alguna consulta o duda, se acerca también a la oficina virtual. Muchas gracias y nos vemos mañana, ¿ya? profe, cuídese. Gracias, chau, chau.